tardes para todos. El tema asignado para la siguiente exposición es semioclusivas o aplicadas en el curso de Análisis Acústico del Aula en la Universidad Santiago de Cali. El grupo está conformado por Luisa Nacona, Alejandra Roldán, Daniela Osorio, Alejandro Ceballos y María José Capote. A continuación se presentará el índice, el cual llevará la exposición. Se iniciará con las características de las aplicadas, seguido de la naturaleza de las consonantes aplicadas. Luego pasaremos a la distribución, seguido de las oposiciones fonológicas. Luego se presentará la caracterización acústica y finalmente se presentarán las referencias bibliográficas. Para iniciar, se debe tener en cuenta que el término africado corresponde a estas consonantes desde el punto de vista acústico. Desde el punto de vista articulatorio, el término correcto es semioclusivo. También las consonantes africadas se caracterizan porque en su articulación tienen dos momentos, uno oclusivo seguido de otro constrictivo. Por otra parte, en cuanto a la naturaleza de estas consonantes, siempre ha sido un problema muy discutido, como desde el punto de vista fonético y también desde el fonológico, así como en la descripción de algunas lenguas. Sin embargo, presentamos el concepto desde dos autores. Primero, Gramont nos habla de la combinación de cualquier consonante oclusiva con cualquier fricativa da origen a una fricada. Esto viéndolo desde el punto de vista de combinación de dos sonidos. Por el contrario, Hala y Chlumsky nos habla de las aplicadas son oclusivas cuya oclusión se combina con una fricación y hace referencia a sonidos simples. Para ahondar un poco en el tema de qué es un sonido simple, se presentan los criterios para considerar una fricada como un sonido simple. Estos criterios se dan en 6 fases. Para iniciar con la fase 1, tenemos que el autor Rudet nos dice que las dos fases articulatorias se deben realizar en el mismo lugar de articulación y por los mismos órganos articuladores. Un ejemplo de ello es en la palabra hacha. Ambas fases se articulan con el predorso lingual, que está cerca al ápice de la lengua, y contra la región prepalatar o posalveolar. En la fase 2, Chlumsky nos habla de que el límite silábico en una palabra que contenga una fricada estará situado antes o después de ella, pero es imposible dividir una fricada entre dos sílabas. En la fase número 3, Dausat nos habla de que existen diferencias entre la articulación de una fricada y la articulación del tipo TS. Es por eso que cuando estamos hablando de la fricada sh o en su grafía CH, esta tiene el mismo punto articulatorio y los mismos órganos fonoarticuladores intervienen en su articulación. Sin embargo, cuando estamos hablando de fonemas aislados como la T o el fonema aislado como la S, estos tienen puntos y modos articulatorios diferentes. En la fase número 4, Hala nos habla de que aunque las dos fases principales de las africadas manifiestan una cierta semejanza con los sonidos que forman parte del sistema fonético de una lengua, no quiere decir que sean los mismos. En la fase 5, Dausat y Chlumsky nos hablan de que este es de carácter psicológico. El hablante que posee africadas en su lengua materna las siente en su emisión y en su percepción. Finalmente, dentro de estos criterios encontramos la fase 6, donde el autor Martínez nos dice que desde el punto de vista fonológico se discute la naturaleza mono o bifonemática de las africadas. Para dar explicación a esta fase tenemos el ejemplo con la palabra corcho. En la palabra corcho encontramos un fonema africado y debemos tener en cuenta que el segmento fricativo siempre tiene que ir con el segmento oclusivo, es decir, para constar de un solo fonema africado como tal. Y ese fonema no puede estar aislado. Esto quiere decir que el fonema africado en el español propiamente es un fonema monofonemático. En cuanto a la distribución, se debe tener en cuenta que fonéticamente en el español tiene dos africadas, una linguopalatal sorda y otra linguopalatal sonora, las cuales su transcripción fonética está representada por los símbolos que se muestran en la pantalla, teniendo en cuenta que estos símbolos presentan una diferencia cuando se trata de africadas en el aspecto fonológico y fonético y cuando vamos a hablar de las fricativas en su aspecto fonológico. A continuación se presenta la fricada linguopalatal sorda, donde ortográficamente se representa por la grafía CH.
Para su articulación, el predorso de la lengua forma primero una oclusión con la zona postalveolar o la zona prepalatal y seguidamente se da la constricción. Un ejemplo de esto es en la palabra muchacho, donde en su segunda sílaba hay la presencia de un fonema africado, y en la palabra chico, donde en su primera sílaba está la presencia de un fonema africado. Para hablar un poco del fonema africado lingüopalatal sonoro, entonces su modo y lugar de articulación son los mismos que en la africada lingüopalatal sorda, es decir, donde el predorso de la lengua forma primero la oclusión con la zona posalveolar o esa zona prepalatal y seguida se da la constricción. Es importante tener en cuenta la diferencia entre estos dos fonemas. Aunque sean africados, su sonoridad es diferente, una es sonora y la otra es sorda. Cuando estamos hablando de la sonora, esta se diferencia por la vibración en las cuerdas vocales y porque su duración es mucho menor. También se debe tener en cuenta que ortográficamente se representa por la grafía Y o por la grafía EY. Por otra parte, tenemos que el fonema Y es un fonema fricativo palatal sonoro, sin embargo se produce como un sonido africado cuando se encuentra precedido de una consonante lateral o de una consonante nasal. Estas consonantes lateral y nasal amplían su zona articulatoria de contacto influida por este fonema fricativo palatal, resultando algo más palatalizadas, es decir, que allí ya estaríamos considerando que este fonema sería un fonema africado. Un ejemplo de ello es en la palabra cónyuge, donde en su segunda sílaba se presenta este fonema africado lingüopalatal sonoro. En cuanto a las oposiciones fonológicas, encontramos que la sh se opone a p, t, k, n, o, n, s, y, z, como se ha mencionado y evidenciado anteriormente. En cuanto a la caracterización acústica, encontramos que en el espectrograma se compone de dos fases. La primera es oclusiva y la segunda constructiva. Acústicamente el sonograma aparecerá en dos momentos. El primero es el blanco, que demuestra una ausencia de energía que indica a la de una constante explosiva. Y el segundo, que es con turbulencia, propia de una constante fricativa. Es por eso que las africadas participan de las dos características y de los dos modos, es decir, explosivo y fricativo. En el español encontramos múltiples variantes de africadas, tanto de las sordas como de las sonoras. Características acústicas de una africada sorda. Las variaciones se reflejan en las duraciones de los momentos oclusivo y fricativo, así como el nivel de la frecuencia en el que aparece la fricación. La frecuencia en que aparece la fricación nos indicará el lugar de articulación, es decir, su altura es directamente proporcional a la anterioridad articulatoria. Criterios para tener en cuenta. El primero es que la duración del momento oclusivo es mucho mayor que la del fricativo. El segundo, las frecuencias del momento fricativo comienzan a una altura media. Y el último, este tipo de africadas tienden mayormente a la sonorización. Por ejemplo, al analizar el espectrograma de la palabra muchacho, se puede observar que el momento oclusivo que sigue a la vocal U y a la vocal A, el sonograma presenta un espacio totalmente en blanco. Este es carente de energía y también presenta un momento fricativo, que como ya lo hemos mencionado anteriormente, se caracteriza por su inarmonicidad. Características acústicas de una africada sonora. En el español presentan dos variantes. En el primer momento es un momento fricativo y en el segundo sin fricación, o se podría decir con una breve fricación. Esta diferencia de frecuencias puede ser debido a que el alófono sonoro aparece por lo general con una zona de contacto palatal mayor y más posterior. Por último, dentro de la clasificación acústica, encontramos que nuestro fonema africado es compacto,
agudo, interrupto y estridente, ya que las consonantes interruptas mater son las explosivas y en las africadas, como puede verse fácilmente en los espectrogramas, existe un ruido de fricación de las mismas características que la estridente lengua alveolar sorda. Muchas gracias por su atención. A continuación, ejemplificaremos cómo se comporta una fricada en el espectrograma a través del programa PRAT. Ahora veamos cómo se comporta el fonema sh en una posición inicial. En este caso lo veremos en la palabra churro. Churro. Podemos ver cómo la intensidad empieza disminuida pero empieza a aumentar. En la parte de la periodicidad vemos cómo hay una concentración y una ausencia de pulsos glotales. En el caso de los formantes vemos cómo los formantes se dispersan. Y en la parte del espectrograma vemos cómo esta parte sombreada sería la parte africada. Y donde no hay una parte sombreada sería la parte de la oclusión. Ahora veremos cómo se comporta el fonema sh en la palabra 8. 8. Podemos ver cómo hay una concentración de periodicidad y de pulsos glotales en la vocal O, pero vemos cómo esta periodicidad disminuye y cómo los formantes se dispersan. También podemos ver que la intensidad disminuye, pero también aumenta. Si seleccionamos esta parte, podemos escuchar el fonema como tal. Si seleccionamos esta parte, donde se ve menos sombreado en el espectrograma, lo podemos llamar como la parte oclusal. Y esta parte, donde se ve más sombreado y no hay pulsos glotales, sería la parte de africación.